Bueno, buenas noches. Continuamos ahora con nuestra tercera clase de este primer módulo y vamos a ver pues el procedimiento registral, ¿no? Porque es un procedimiento administrativo, hay que partir de ahí. Y como todo procedimiento administrativo se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos General, pero la característica del procedimiento registral es que es un procedimiento administrativo, pero es un procedimiento administrativo especial. Y todos los procedimientos administrativos especiales, sean en el ámbito de todas las entidades, primero rigen sus normas propias. Y lo que no está contemplado en sus normas propias, o los vacíos de la norma, ya lo complementamos con la Ley de Procedimientos Administrativos General, ¿no? Entonces, vamos a más o menos enfocar algunos conceptos del procedimiento registral. Ya habíamos en clases pasadas hecho referencia a la finalidad de registros del derecho registral, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, lo que se busca acá es una prueba de los actos o derechos. La característica de Perú específicamente en el sistema registral y en nuestro sistema de derecho con alcance registral es que el acto, el derecho, está ligado a la inscripción. Diferente a otros sistemas y otros países. Por ejemplo, en Alemania, ¿no? Nosotros tenemos un título obligacional entre nosotros y aparte hay un título material que se ingresa a registros, y el título material que ingresa a registros en Alemania no es necesariamente el obligacional, pero ambos constituyen parte de la inscripción. Por eso es que allá los actos surgen validez de la inscripción. En Alemania es constitutivo. En Australia, la característica de una transferencia de propiedad, ¿no? El sistema Torrens, donde uno devuelve el derecho de propiedad a la corona y la corona, o sea el Estado ahí, le transmite al que adquiere. Entonces ahí tenemos una participación entre contratos privados por parte del Estado. En cuanto a nosotros, registros es un reflejo, habíamos hablado de una verdad oficial, ¿se acuerdan? ¿No? Un reflejo que hacía referencia a que algún acto o derecho se había realizado. Y si es un acto inscribible, el registro reflejaba que ese acto o derecho existía. De nosotros, la característica de nuestro sistema registral es que los actos o derechos son los que dan origen a la inscripción y es un mismo título. De ahí que si el título que dio origen a la inscripción tiene efectos de nulidad, anulabilidad, el asiento decae. Por eso es, ¿no? Entonces, cuando el juez determina ese acto o negocio es nulo, implícitamente el asiento registral ya no tiene validez. Y por eso es que son una de las formas de cancelación o de levantamiento de los asientos registrales. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sí o no? ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces, esas son particularidades de nuestro sistema registral propiamente dicho, ¿no? Que el acto derecho, o sea, el título material, con la formalidad debida, es el que ingresa a registros. Y si ese acto derecho es declarado nulo, el asiento registral decae, porque no puede existir separadamente un asiento registral con validez donde un acto o derecho sea nulo. En el caso peruano es así. Ya habíamos hablado, en Alemania es diferente, ¿no? El contrato obligacional entre las partes y un contrato formal. Entonces ahí la inscripción sí surge validez independiente de el acto o derecho obligacional que contratamos las partes. Entonces, son características propias de nuestro sistema registral peruano. Ahora, habíamos visto
los efectos jurídicos que producía nuestra publicidad registral, ¿no? Porque habíamos dicho que nuestra publicidad es una publicidad jurídica, exteriorizada continuamente, ¿no? Organizada, donde el Estado lo brindaba públicamente. Y los efectos que producía esta publicidad material eran oponibilidad, legitimación, fe pública, que lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, tomando estos conceptos de la importancia de que el acto derecho no tenga causales de nulidad y de los efectos jurídicos que produce la publicidad registral, de ahí viene por qué se necesita un procedimiento administrativo especial para que estos actos o derechos gocen de esos efectos de publicidad. ¿Y por qué, a diferencia de un procedimiento administrativo general donde te acogen los actos o derechos y después fiscalizan, registros es por el contrario? Primero realiza la calificación y una vez pasado por el filtro de calificación, ahí recién se otorga esta publicidad, ¿ya? Entonces, de ahí el por qué necesitamos un procedimiento administrativo especial. ¿Y por qué los registradores son tan minuciosos, a veces espesos, ¿no? Cerrados, en ser tan formalistas, en ser tan específicos? ¿Por qué? Porque eso depende de la seguridad jurídica, la que nosotros contratemos basándonos en lo que el registro dice. Porque si uno no tiene un registro sólido, un registro fuerte, un registro necesariamente estricto, entonces nadie confiaría en la publicidad que brinda registros. Y por consiguiente no se cumpliría el fin de la seguridad jurídica dinámica, porque nadie querría contratar sabiendo que registros no te presta seguridad jurídica. Y de ahí las incidencias. En consecuencia, resumamos: características del derecho registral peruano. El acto derecho están contenidos en los asientos de inscripciones. Es un solo título. Si el acto derecho recae, el asiento registral decae. No son independientes. Es necesario la calificación previa por los efectos jurídicos que brinda la publicidad. Y por eso tenemos un registro especial. Ahora, dentro del ámbito registral, se dice que el Código Civil acoge la parte sustantiva del derecho registral. Y la parte adjetiva, la formalista, la procedimental, está recogido en sus reglamentos. Entonces, el procedimiento registral vamos a verlo como aquel procedimiento administrativo, ya el ámbito formal, el ámbito adjetivo del derecho registral. El fin del procedimiento es inscribir, pero no inscribir por inscribir, ¿no? Inscribir, por eso se dice actos jurídicos válidos. Y de ahí la importancia de la calificación registral. Dice, es rigurosamente un procedimiento por cuanto está formado por una sucesión de actos o trámites jurídicamente reglamentados, ¿no? El registrador no puede innovar en referencia al procedimiento. El procedimiento le indica al registrador cómo encaminarse. Es un procedimiento formalista, por eso. En el ámbito general, este procedimiento administrativo especial lo encontramos normado en la actualidad en la resolución 126/2012 SUNAR, publicado el 19 de mayo de 2012. Se denomina Reglamento General de los Registros Públicos. ¿Y qué lo diferencia de un procedimiento administrativo general? Por ejemplo, en este caso se dice que es un procedimiento administrativo especial
no sujeto a norma del procedimiento administrativo general porque, como les hice referencia, tiene su propia normativa y lo que no esté contemplado, ahí recién supletoriamente se aplica el procedimiento administrativo general. La finalidad es la inscripción de un título y de un título válido, ¿no? Se dice que es de naturaleza no contenciosa, entonces acá los procedimientos trilaterales, ¿no?, que podrían darse en el ámbito administrativo, acá no cabe el apersonamiento, salvo excepciones, como toda norma general que contiene excepciones, ¿no? Dentro de ellos tenemos actualmente, con la dación de la ley 3313, lo que existe es la oposición al procedimiento registral, o sea, a un título en trámite que lo puede realizar el notario, el cónsul cuando hace las funciones de notario, ¿no?, el juez, el árbitro, el funcionario público, bajo los supuestos de suplantación de identidad o falsificación de personas. Pero en sí, otras personas, incluso los mismos titulares del derecho, no podríamos apersonarnos a un proceso ya iniciado diciendo que nos oponemos a este proceso. Como le dije, cuando estuvimos viendo los principios registrales, ¿no?, la titulación auténtica se exigía instrumento público porque la parte del conflicto ya había culminado. Y por lo tanto, lo que hace el registrador es el estudio del título formal dentro del cual se encuentra este título material, ¿no?, del acto de derecho, viendo si cuando este título se compara con los antecedentes registrales, ¿no?, se puede determinar quizás causas que pueden traer dentro de registros alguna referencia de nulidad o anulabilidad, o en todo caso la falta de tracto o la inadecuación registral. Otra característica esencial de este procedimiento administrativo es que acá existe la doble instancia, porque en los procedimientos administrativos, a diferencia del judicial, no necesariamente se da la instancia plural, pero la característica del procedimiento administrativo registral es que sí existe dos instancias registrales, ¿no? La primera a cargo del registrador público, quien tendrá la función principal de calificación. Y recordando la clase pasada, la calificación, ¿no?, que la encontramos recogido como el principio de legalidad, comprende más allá que la legalidad, habíamos visto, ¿no? Comprende no solo examinar la legalidad, sino la capacidad. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? La legalidad, la capacidad, la formalidad, la adecuación con los antecedentes registrales, ¿no?, las facultades de representación, entre otros, ¿no? Entonces, la función calificadora registral en primera instancia a cargo del registrador. Y acá se habla de una autonomía de la función registral. Esta autonomía está recogida también en la Ley de Creación del Sistema Nacional de Registros Públicos como una de las garantías que rige el sistema, ¿no? Entonces, por más que el registrador, como cualquier servidor o funcionario público, está supeditado a un nivel jerárquico administrativo, sin embargo, en cuanto a la función calificadora, él es independiente. Y por más interpretaciones que pueda tener el superior jerárquico administrativo, ¿no?, él debe basarse en su criterio de calificación y su conocimiento, actuando de manera independiente, personal e indelegable. En la praxis de la labor de calificación, los calificadores cuentan con los asistentes registrales, ¿no?, quienes evalúan previamente los documentos, recopilando la información de los antecedentes registrales y preparándoles proyectos. Pero la característica principal es que el registrador es el responsable de la calificación y tiene que él determinar qué criterio va a referir en cuanto a la función calificadora.
Este registrador necesita acceder al cargo mediante concurso público y debe ser nombrado, ¿no?, por el órgano competente. Dentro del reglamento general vamos a ver las funciones de la calificación y la publicidad, porque esos son los dos pilares que conllevan la praxis registral diaria. El registrador también debe ver el pago de las tasas registrales como parte de su función y responsabilidad. Nuestro reglamento innova en el artículo 31, ¿no?, la referencia de propicia y facilita las inscripciones, pero esto hay que tomarlo no que el registrador esté a favor del administrado, sino que ante diversas interpretaciones jurídicas él tiene que ver la más adecuada que haga referencia al fin del procedimiento, es decir, a la inscripción, sin perjuicio de que su función calificadora comprende la legalidad. Entonces, si se está normando o violentando una norma imperativa, en ese caso la interpretación está de más, porque la norma dice que no procede este acto. Por consecuencia, él sí tendrá ahí que observar o tachar sustantivamente en el caso él determine dentro de su función calificadora que no procede la inscripción del acto. Con la ley de fortalecimiento de la SUNAR, la ley 365, incide en cuanto a la función de calificación y dice: se debe aplicar dispositivos legales, principio de legalidad, reglamentarios, también tenemos los principios de legalidad, y disposiciones aprobadas por la SUNAR, ¿no? Entonces, dentro de los actos, que después lo vamos a conversar porque hay directivas internas que también rigen la función registral y estos son dados por la SUNAR. Entonces, se le da un rango acá obligacional de también contemplar normativamente estas disposiciones aprobadas por la SUNAR. Y también los precedentes de observancia obligatoria, ¿no?, emitidos por el Tribunal Registral. Estos precedentes que son vinculantes en ambas instancias en cuanto a la forma interpretativa de la norma. Entonces, habiendo un precedente de observancia obligatoria, el registrador, por más que contemple diversos tipos de interpretación para el caso concreto, él tendría que aplicar esa interpretación ya evaluada por segunda instancia. Y cuando ustedes vean, ingresen a la página de SUNAR, ahí van a encontrar precedentes de observancia obligatoria y también acuerdos plenarios. Los precedentes de observancia obligatoria es cuando en reunión de las salas registrales se ha aprobado por mayoría calificada el acuerdo interpretativo. Y en ese caso es la interpretación obligatoria para ambas instancias. Los acuerdos plenarios, sin embargo, no se ha llegado a la mayoría requerida en cuanto a las reuniones dadas por las asambleas convocadas por el Tribunal Registral a nivel nacional. Y por lo tanto, esos no obligan en primera instancia, pero sí en segunda instancia a llevar ese criterio. Y si la segunda instancia quiere cambiar la forma interpretativa de la norma, tiene que convocar un acuerdo plenario extraordinario para cambiar la interpretación. Y se va a debatir entre ambas posiciones para ver cuál de las dos rige. Entonces, habíamos hablado de dos instancias. La segunda instancia lo tiene el Tribunal Registral, ¿no? También la función calificadora del Tribunal Registral contempla esta garantía de la autonomía en el ejercicio de la función registral, no cabiendo injerencias de gerentes, de jefes y demás, ¿no? Porque en cuanto a eso sí es autónomo. En cuanto a los procedimientos administrativos que no constituyen parte de este procedimiento administrativo especial, ahí sí están supeditados pues por los niveles jerárquicos respectivos, más no en la calificación registral. Igual que primera instancia, el principio de legalidad rige la función del Tribunal Registral, ¿no?
Y dentro de ello, cuando un título es apelado, si ellos advierten que el registrador no contempló una norma imperativa, ellos podrían, en todo caso, ampliar las observaciones en cuanto no se ha contemplado la referencia de esa norma, principio de legalidad. Su competencia de los vocales del Tribunal Registral tienen competencia nacional. En la actualidad, la función de calificación en segunda instancia está descentralizada, ¿no? 3 salas en Lima, una en Trujillo y una en Arequipa. Y bajo ese ámbito, incluso existe desplazamiento a veces de los vocales para poder sesionar en una región apartada. Cuando por mandato reglamentario o por requerimiento de los mismos vocales del Tribunal Registral quieren modificar o dejar sin efecto algún precedente, tienen que reunirse en un pleno registral extraordinario. Muy aparte que siempre existe la obligación 2 veces al año de reunirse en plenos registrales ordinarios. La ley... Doctor, disculpe. Sí, dígame. ¿El Tribunal Registral está dentro de la SUNAT en sus instalaciones o está en un lugar aparte? Físicamente se ubican en un edificio aparte, físicamente, pero eso no quita que son parte del procedimiento registral de la organización de la SUNAR, pues, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la SUNAR, la superintendencia, el superintendente, los gerentes, etcétera, a nivel nacional de la coordinación se encuentran en un edificio. El Tribunal Registral en otro edificio y los registradores en otro edificio. Así estamos ahora en la actualidad físicamente, sí. Pero todos somos parte de un mismo sistema, ¿no? Incluso con la descentralización se abrieron oficinas zonales, ¿no? Entonces ustedes en los conos pueden ver que hay presencia de la SUNAR y en las provincias del Perú también se encuentran descentralizados, ¿no? No solo en la provincia capital, sino en sus provincias descentralizadas, y hay oficinas zonales. Las oficinas zonales, algunas ya contemplan también ser oficinas registrales, entonces hay registradores que se encuentran dentro de esa oficina y realizan la función calificadora. Y hay otras que son solo oficinas que se dice receptoras, entonces reciben la documentación y lo llevan a registros, a la sede principal para calificar. Por ejemplo, en la oficina de Rebagliati, ahí es básicamente la sede central de la zona registral número 9 de Lima, ¿no? Y ahí por diferentes pisos están incluso separados los ambientes en cuanto a qué registros pertenecen. Y así estamos, ¿no? Bueno, el Tribunal Registral, como digo, es segunda y última instancia administrativa y ve los recursos de apelación. Entonces, la labor de calificación, en este caso, como es derecho y es interpretativo, pues en el caso del Tribunal Registral ya son 3 abogados especializados que van a evaluar el tema que el registrador unilateralmente lo calificó, ¿no? También, para acceder al cargo de vocales, tienen que pasar el concurso público. Y en la actualidad, la Ley de Fortalecimiento de la SUNAR ha determinado el sometimiento de ratificación cada 5 años de los vocales que integran el Tribunal Registral, ¿no? Entonces ya no son perennes en cuanto al ejercicio de vocales. Sus funciones, conforme al reglamento de la Ley de Fortalecimiento de la SUNAR, es conocer y resolver apelaciones. Y las apelaciones se pueden dar contra observaciones, tachas, liquidaciones, o también se puede conocer y resolver decisiones de los registradores respecto a la expedición de certificados, ¿no? Entonces estos certificados o publicidades formales que habíamos visto, los compendiosos, las copias simples, etcétera, pueden ser apelados también. Y conoce y resuelve apelaciones contra
otras decisiones o actos expedidos por los registradores en primera instancia. Entonces, es una norma abierta a cualquier procedimiento de primera instancia del Tribunal de los Registradores Públicos. Sería cuando ustedes tengan un acto que vengan a calificar, el sistema de búsqueda de la página de SUNAT es bastante fácil de buscar porque está separado por actos. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, compra-venta y le aparece una serie de resoluciones donde ustedes pueden examinar los criterios que han estado dándose, ¿no? Igual hipotecas, igual otros actos. Entonces yo supongo que es bastante guía para nosotros los abogados, ¿no? Que buscamos la predictibilidad, porque al final, si no hay predictibilidad, también los sistemas administrativos decaen, ¿no? Porque la gente no tiene la seguridad de que va a salir o no va a salir ese acto. Y nosotros como abogados, como orientamos a las personas en el desarrollo de sus contratos diarios, entonces tenemos que conocer los criterios interpretativos para más o menos determinar la eficiencia de la inscripción, ¿no? Entonces, ¿cuándo se inicia este procedimiento? Se inicia por la presentación de títulos por el diario. Ahora, ¿qué es el diario? ¿Quiénes trabajan en diario acá? Usted trabaja en diario. Ya. En diario. Ya. ¿Qué cosa es la mesa de diario? Cuénteme. Lo que pasa es que nosotros estamos distribuidos en varias secciones, en el primer y el segundo piso, que es la oficina de diario y mesa de parte. Ajá. En mesa de parte nosotros no trabajamos, pero trabajamos en todo lo que es orientación. Claro. Y entrega de, por ejemplo, en mi caso, ahorita yo estoy en entrega de los índices, las búsquedas de partidas registrales, y mi compañera está en lo que es la... ¿Cuál es? Visualizaciones. Visualizaciones. ¿Quién es? Ya. Visualizaciones. Ya. ¿Y usted? Orientación. Visualización. Sí, pues. Esa es una, bueno, era una sugerencia, ¿no? De diario, ¿no? Sugerencia de diario y mesa de partes, que comprende todo lo que son la caja diario, ¿no? Las entregas de mesa de partes, los certificados y demás. La verdad es que es un trabajo bien duro es a nivel registral, ¿no? Más que todo porque ustedes dan la cara al público, ¿no? Porque ya cuando llegan arriba ya llegan más tranquilos, ¿no? Porque ya se desfogaron en primera instancia. No es así, sino que siempre. No siempre. No es así. Lo que pasa es que es un costo, ¿no? Para, bueno, los que están en la actividad privada saben, pues, ¿no? El costo, el tiempo que demora formalizar un acto, y muchas veces se ve el obstáculo en cuanto a las normas interpretativas, ¿no? Que son disímiles incluso entre registradores, ¿no? Entonces de ahí viene que actualmente existe la facilidad, incluso cuando hay criterios así medio raros, ¿no? Pueden pasar y hablar con el registrador para que él los pueda orientar, ¿no? En cuanto a esos criterios. El diario, cuando el reglamento habla de diario, básicamente habla de la caja diario, ¿no? Que es la recepción de los títulos cuando ingresan a registro, ¿no? Entonces uno llena su solicitud de inscripción, pasa por el preliquidador pone los derechos de calificación. En la actualidad se exige el pago total de derechos de calificación, ¿no? Para que no estén yendo a la sección de calificación y le diga una observación: no ha pagado el pago mínimo, ¿no? Y de ahí ingresa el cajero y le asigna un número que el mismo sistema ya lo arroja, ¿no? Un número a nivel nacional con la cual se va a orientar uno y va a poder determinar cuál es el número de título que se dice. Y cuando uno presenta
ese número de título. Entonces ya en la actualidad también existe forma de hacerle seguimiento por internet. Y en base a eso uno se puede proyectar, ¿no? Hay que entender que acá en la función registral, ¿no? Si bien no es constitutiva en el ámbito peruano, sin embargo, ante los efectos de la publicidad, es que el requerimiento en verdad se va sumando día a día, ¿no? Y quizá un poco también la tecnología hace que incluso se acreciente, porque no solo es el público físico que va, ¿no? Sino aquel virtual que ingresan los títulos por los sistemas informáticos. Entonces los registradores, los notarios, por ejemplo, ahora tienen los partes electrónicos. Con la dación de la ley, con el decreto legislativo 1232, ahora los poderes en Lima, ¿no? En la zona registrada número 9 de Lima, es virtual, ¿no? Necesariamente, ya no se lleva el documento papel. Y tenemos la experiencia ya de los años anteriores que poco a poco el servicio ya se deja de ser presencial, tanto así que se crea un sistema integrado, ¿no? Un SIT que se llama, ¿no? Por lo cual se recogen diversos actos por intermedio de los partes electrónicos. Con la modificación de la antigua ley del notariado y con la dación del decreto legislativo 1049, ya los notarios ya llevan las firmas electrónicas, los partes electrónicos, ¿no? Entonces eso ha conllevado en verdad un cambio. Y las miras es que en un futuro ya no exista el soporte papel, ¿no? Y que incluso quizá en un futuro las mesas de partes van a estar dentro de las mismas notarías. Y quizás los registradores también ya no van a tener que acercarse a registros a desempeñar su función, sino también sea descentralizado. Entonces, porque si todo va a ser al final, bueno, yo no lo veré, quizá lo verán sus hijos, ¿no? Ya todo va a ser descentralizado, no va a haber soporte papel. Y al final el servicio incluso se va a hacer más rápido, porque ahora calificar un parte electrónico, una compra-venta, un día, 2 días, ¿no? Y ya no es necesario nada, o sea, es interesante. Bueno, pero para nosotros siempre el solicitante, ¿no? debe llenar o sea, los que van físicamente deben llenar su formulario, pasar por como le digo, por liquidación, ingresar en la caja diario y esperar el tiempo pues para que salga su calificación. No voy a decir su inscripción, pero el resultado de su calificación. Lo ideal es que salga ya inscrito, ¿no? Que eso es lo que todos buscamos. La copia simple del DNI en la actualidad todavía se sigue pidiendo, pero con la innovación del lector biométrico como parte de identificar al presentante, ¿no? Quizá ya no vaya a ser necesario al final y adjuntar ese instrumento. Porque la finalidad de adjuntar la copia simple de DNI es identificar al presentante, ¿no? Y ahora ya con el lector biométrico ya qué mejor forma de identificarlo, ¿no? Directamente. Doctor, dígame. Tiene entendido hasta ahorita que se puede hacer lectura de los documentos que se presentaron, pero ¿ya se pueden sacar una fotocopia o todavía está en proceso? El reglamento de la ley 3313 ha determinado que solo unos artículos del procedimiento ya están vigentes del día siguiente de su publicación y otros, que es de sacar las copias certificadas todavía, ¿no? Porque demora la implementación, unos 45 días se habla de la norma. Así que poco a poco se va a ir. Lo ideal es que se llegue a... Bueno, es mover pues todo un aparato administrativo, ver quién va a expedir las copias, cómo se va a hacer el procedimiento. Supongo que van a salir unas directivas por ahí y unas capacitaciones también para Claro, eso. Tengo entendido de que uno puede hacer lectura de los documentos que ingresaron, que todavía no están inscritos, pero hay personas que, por ejemplo, vienen y dicen, yo quiero llevar una copia de esos documentos que se presentaron. No se puede eso en la actualidad. No se puede. Solo lo va a permitir este reglamento cuando sea en el caso de oposiciones, ¿no? Donde va a ser necesario, yo quiero copia de ese reglamento para llevarlo al notario, presentarle y que él vea, pues oye, acá yo no he participado y en registro me dice que esto está en trámite. Entonces el notario con ese cargo de recepción, ¿no? Él va a poder ingresar al procedimiento registral y plantear su oposición.
pero en sí, emitir copias simples de un documento en trámite, no. Por una de las garantías del sistema también, ¿no? Porque los documentos ingresados por el diario tienen que ser protegidos, tienen que ser intangibles, entonces no se puede manipular, salvo la lectura, ¿no? Y la lectura también tiene que ser controlada, ¿no? Supervisada. El reglamento nos habla que no se puede rechazar de plano una solicitud, salvo que se diga que se está acompañando documentos y no se acompañen, no se abonen los pagos mínimos de calificación, ¿no? O se presenten copias simples también. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado, ¿no? Cuando la gente ingresa esa documentación en copias simples, porque a veces se pasa, ¿no? Porque, bueno, uno cree que es una copia y las personas están acostumbradas a no dar los originales, ¿no? Si no, se van a una fotocopiadora a color y se ve bonita, ¿no? Y le ingresan ahí. A veces incluso se le escapa al ojo el mismo registrador, porque al final incluso pueden ser que estén en copias a color, pero como cualquier reproducción, pues no es un valor probatorio, tienen que ser los originales, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad tampoco se permite en las compras-ventas adjuntar testimonios, ¿no? Boletas. Entonces, en el ámbito notarial tenemos, por ejemplo, que los notarios pueden expedir testimonios, boletas y partes, se dice, ¿no? Las boletas, cuando son parte del protocolo, un resumen de la escritura, ¿no? Los testimonios que le entregan a las partes una vez formalizado el acto, y los partes sí son traslados que hace el notario al registrador público para su calificación. Entonces ahora ya está determinado que solo los partes dan origen a la inscripción, salvo que el notario haya cesado en el cargo y el Archivo de la Nación conserve en su caso su protocolo. En ese caso sí se va a adjuntar copias del testimonio, ¿no? que contiene el Archivo de la Nación. Entonces, para efectos del procedimiento registral, y apartándonos de la referencia de título, que habíamos dicho que en Perú el acto de derecho es el mismo que da origen a la inscripción, ¿no? Y si cae el acto de derecho, la inscripción decae. Entonces, también ya habíamos visto que en cuanto a los actos de derechos, la formalidad la ponen las partes, salvo que la ley establezca una formalidad específica. Incluso si no se llega a esa formalidad específica, igual tiene valor el acto de derecho, ¿no? Pero si la referencia del Código Civil o de Derecho Sustantivo es que sea bajo sanción de nulidad, en ese caso sí, ya bueno, servirá en todo caso como una prueba, pero no como un título que nosotros le queramos dar validez. Pero para efectos de la inscripción, cuando se habla de título, estamos hablando del título formal, que debe contener en su, o sea, debe recoger el acto material o el título formal, ¿no? El título material en sí. Entonces nuestro reglamento nos dice qué son títulos: documento o documentos en que se fundamenta inmediata o directamente el derecho o acto inscribible. ¿Y qué diferencia hay entre documento e instrumento? Se dice que un documento es de contenido general, ¿no? Lo que hace la reproducción de un acto, un hecho. Entonces, un documento podría ser una fotografía, un vídeo, una carta, ¿no? Una representación, por ejemplo, los guacos retratos, etcétera, ¿no? Instrumento es aquello que está por escrito. La característica del derecho notarial, por ejemplo, es que los notarios, se dice que ellos son dadores de instrumentos públicos,
O sea, tiene que estar por escrito, ¿no? Entonces, por eso es que al notario se le decía que era el artista o que él tiene el arte de escribir, porque él reflejaba mediante el escrito el acto de derecho que las partes celebran. En el caso de los títulos que van a nivel registral, ¿no? Pueden estar constituidos también por estas escrituras o estos instrumentos notariales y acompañados de planos, en su caso. Entonces se habla de documentos. Y donde se fundamenta inmediata o directamente el derecho del acto inscribible. O sea, aquellos que fehacientemente y por sí solos acrediten que ese acto de derecho inscribe. Entonces, de ahí que puede hacer que el acto de derecho exista, pero no está plasmado en el documento formal o en el instrumento formal, ¿no? En ese caso el registrador observa para otorgar la formalidad que la norma exige. Pero si hay un acto de derecho que nace con el instrumento, podría ser, por ejemplo, la constitución de un patrimonio familiar o una hipoteca que tiene que estar por una donación, ¿no? De un inmueble que tiene que estar por escritura pública bajo sanción de nulidad, entonces todavía no nació el acto de derecho, ¿no? O un reglamento interno que todavía no haya habido la asamblea de formación y después ya lo están creando, entonces todavía el acto de derecho todavía no existe. Entonces con el documento es que se acredita que ese acto de derecho ha existido. Por su parte también a estos documentos, ¿no? Hay algunos que lo complementan o que coadyuvan a que ésta se inscriba. Entonces muchas veces tenemos contratos de compra-venta y vemos que hay un documento de identidad que el notario refiere que no coincide con la partida registral, porque en la partida registral esa persona tenía una libreta electoral de 6 dígitos, ¿no? Y el DNI 7 dígitos. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿qué pedimos? Se pide un certificado de RENIEC, por ejemplo. Si bien ese certificado no acredita el acto de derecho que es la transferencia de propiedad, sin embargo va a coadyuvar, va a ayudar a que se inscriba porque va a permitir correlacionar a esa persona con los documentos de identidad con el que se identificó hace muchos años. Lo que sí hay que tener cuidado son en las copias simples. Las copias simples no son, como le digo, los documentos formales probatorios y en ese sentido no pueden formar parte de títulos. Salvo se hace referencia a disposición en contrario. Entonces, dentro de los títulos, principio de titulación auténtica, habíamos dicho, se prefiere instrumentos públicos, ¿no? Tipos de instrumentos públicos, ¿qué podrían ser? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Podría ser, porque lo expide un certificador, ¿no? un registrador, podría ser. Una escritura pública, ¿no? El instrumento público por excelencia, la escritura pública, ¿no? Un parte administrativo, un parte judicial también, ¿no? Entonces son instrumentos públicos, ¿no? En ese sentido, cuando el reglamento nos dice traslados o copias certificadas expedidas por el notario o funcionario que conserva en su poder la matriz, ¿ya? No es que yo me voy con el expediente judicial y me voy a un notario y le digo, sáqueme copia certificada, y eso lo presento, esa copia la presento a registros. No. En este caso, son el que da fe pública de los expedientes judiciales, ¿quién es? El asistente judicial, ¿no? Él da fe pública, él certifica las copias certificadas del expediente, ¿no? Ahí no interviene el notario. El que certifica los documentos dentro de su protocolo notarial, ¿quién es? El notario mismo, ¿no? Y de los trámites administrativos o expedientes administrativos, será el funcionario administrativo, el fedatario institucional, ¿no? Que haga referencia de esos documentos, esos instrumentos públicos. En ese sentido,
hay que interpretar esta norma, ¿no? Entonces, dependiendo quién tiene en su poder la matriz de ese instrumento documento, ¿no? En instrumentos privados, en este caso el autor no es alguien que goza de esa fe pública, no es ni funcionario, ni juez, ni notario, ¿no? Sino es un particular, pero que está manifestando su voluntad dentro de un instrumento por escrito, ¿no? En ese caso se le pide la legalización de firmas. Acá tenemos la referencia de los traslados notariales, por ejemplo. Esto está en la 7ª disposición final del decreto legislativo 1049, ¿no? La ley del notariado. En su parte introductoria está haciendo referencia a lo que en la doctrina se llama la presentación cautiva, que busca que el mismo notario o su dependiente, ¿no?, sea el que presente el documento de registros. La excepción para evitar suspicacias de monopolios o en todo caso de referencia de costos mayores es que las partes pueden designar que un tercero lo presente. En estos casos el notario pone el nombre de quien lo va a presentar, su documento de identidad y que él se va a encargar de la presentación de estos documentos. Eso va a constar dentro del instrumento público, ¿no? Y en su caso, registros como parte de la innovación tecnológica, ¿no?, que sirve de apoyo a determinar que los documentos sean verdaderos, ingresa a un sistema informático denominado sistema de notariado, ¿no?, donde ahora está a cargo de los mismos notarios. Ellos mismos hacen referencia a sus presentantes, hacen referencia si alguno lo van a inactivar porque ya no trabaja, ¿no?, o del tercero que va a presentar esos documentos a registros públicos. ¿Hasta ahí alguna consulta? No, continuamos. Ahora, dice el asiento de presentación, ¿no? Por ejemplo, en los años 1888, ¿no?, el asiento de presentación, igual que los tomos, eran libros grandes donde uno ponía la hora, la fecha, qué acto estaba presentando, qué no presentaba. Entonces, cuando hay algunas inscripciones o en tomos o en fichas donde obviaron poner el número de título, pero está la hora, la fecha de ingreso, ¿no?, tenemos que recurrir a esos libros diarios antiguos. Ahora ya todo está informatizado, entonces es fácil determinar el número de título. Antes no era así, ¿no? Antes había que indagar. El reglamento se dice que estos títulos deben ingresar por orden. ¿Y por qué creen que deben ingresar por orden? ¿Para qué? Donde se precise la hora, ¿no?, minuto y segundo de la presentación. ¿Por qué? Por el principio de prioridad, ¿no? Claro, muy bien, el principio de prioridad preferente, ¿no? Que se puede bifurcar prioridad preferente y prioridad excluyente también, ¿no? Preferente cuando son títulos compatibles y el que ingresó primero es el que tiene preferencia sobre el que se inscribió segundo. Y excluyente es cuando aquel que ingresó primero excluye que los demás sean inscritos, ¿no? Y por lo tanto, mientras está en trámite, no se pueden inscribir títulos incompatibles, dice el reglamento, ¿no? Y cuando ya tienen acogida registral, incluso ya es un cierre de partida para aquellos títulos incompatibles que vayan a registros públicos. También el reglamento habla de la presentación simultánea de títulos conexos. ¿Qué son los títulos conexos? Creo que cuando presentas, por ejemplo, inscribes un
Por ejemplo, una sucesión intestada, ¿no? Que va a naturales y quieres que vaya a propiedad también, ¿no? Ahora incluso ya hay una directiva ya donde el mismo registrador de naturales tiene competencia en la de propiedad y puede inscribir ambos actos a la vez, ¿no? Pero antes era necesario presentarlo así. Entonces se podía presentar como títulos conexos. Oficina receptora y de destino, ¿cómo es eso? A ver, ¿quién me explica? A ver, ¿qué dicen? Las órdenes, ¿no? Ustedes lo ven como órdenes que se daban, ¿no? Entonces, simplemente cuando uno presenta en una oficina registral, por ejemplo en la de Lima, pero quiero que vaya a la de Piura, que se inscriba. Entonces Lima hace oficina receptora, ¿no? Crea una orden y en Piura ya se genera el número de título de esa orden. Mientras demora el courier en llevar el documento original allá, ya se reservó la prioridad y por eso es necesario, ¿no? Y la presentación a través de los medios informáticos. Es necesario, por eso, la fecha, hora y minuto, el nombre y DNI y el acto que se solicita inscribir, ¿no? Y una vez pasado esta presentación, pues ya llega la parte medular del procedimiento, ¿no? La calificación. Entonces, la calificación en nuestro sistema, como le dije, un procedimiento administrativo especial que permite acoger solo títulos válidos por los efectos que tienen los asientos de inscripción mediante la publicidad y porque el acto válido con el título tiene que ser uno solo. Si uno decae, decae el otro, ¿no? Entonces, si decae el título, para el caso peruano, decae el asiento. Y para ello se necesita este proceso de calificación registral. El registrador, amparado el principio de calificación, contempla la legalidad. ¿Qué más? La capacidad de las partes. ¿Qué más? La adecuación con los antecedentes registrales, la formalidad del acto, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces, acá están un poco resumidos los alcances de la calificación, ¿no? La primero, ¿qué cosa es calificar? Evaluar integralmente los títulos presentados al registro. Entonces, nosotros tenemos, bajo la finalidad que busca registros de la seguridad jurídica dinámica, unos números clausus de actos que pueden ser inscritos. No todo acto jurídico, por más que sea válido, puede ser inscrito, sino que aquellos que determinan el tráfico jurídico, ¿no? Aquellos que son relevantes para que nosotros podamos contratar. Por eso, si yo contrato a alguien para que pinte mi casa y lo hago por escritura pública, ¿no? Vamos ante el notario, lo redacta un abogado, todo. ¿Se acogería al nivel registral? No, porque es irrelevante, ¿no? Es algo obligacional, bueno, con alguien que yo le contrato. Pero si yo estoy transfiriendo el derecho de propiedad, ahí sí, ¿no? Entonces, en el caso peruano, tenemos estos números clausus en el artículo 20-19 del Código Civil, ¿ya? ¿Qué actos son inscribibles en el registro de propiedad inmueble? Entonces, cuando el registrador no enmarca esos actos que están referidos en el Código Sustantivo, ¿qué hace? Tacha el título sustantivamente. ¿Por qué? Porque es un acto no inscribible conforme nuestra normativa registral o sustantiva del Código Civil. Entonces, principio de legalidad, ¿no? Confrontar la adecuación del título con los asientos registrales o la partida y complementariamente con sus antecedentes. Primero hay que ver con la partida los asientos contenidos en la partida registral y después hay que ver los títulos archivados también, ¿no? Para ver que hay adecuación, principio de tracto sucesivo, ¿no?
Verificar existencia de obstáculos que emanan de la partida registral y de los títulos pendientes. Por ejemplo, ¿cuál sería un obstáculo de una partida registral? A veces, cuando se advierte duplicidad de partidas, se cierra la más reciente. Entonces ya es un obstáculo. Una partida cerrada ya no se puede hacer inscripciones, ¿no? O los títulos pendientes. Principio de prioridad excluyente, ¿no? Si hay un título presentado con anterioridad que es incompatible con mi título que viene posteriormente, entonces, ¿qué hace el registrador? El del primer título que ingresó primero sigue calificando y el del segundo lo suspende. Se le dice así, inmóvil, le dice, ¿no? Y no se corre el plazo en ese segundo título, hasta que el primero o sea inscrito o se tache. Comprobar que el acto del derecho es inscribible y se ajusta a ley, ¿no? Números clausus de nuestro sistema registral. En el caso de funcionarios administrativos y notarios, parte de la calificación es ver la competencia del funcionario administrativo. Entonces, en esos trámites o esas resoluciones que emiten las municipalidades, los registradores tienen que advertir si el sugerente de obras tenía facultades para otorgar, por ejemplo, una conformidad, ¿no? Y en el caso de los notarios, por ejemplo, en la actualidad, para transferir o disponer bienes o gravar, tiene que ser el notario, cuando se contrata entre personas naturales, ¿no? Se dice el notario dentro de la provincia, dentro del distrito notarial donde se ubica el inmueble, ¿no? Entonces, si yo como registrador veo una escritura pública donde suscribió un notario del Callao y están vendiendo esta casa de Miraflores, ¿qué hago? Lo tacho, porque no hay competencia. ¿Ya? Doctor, una pregunta. ¿Qué sucede si una empresa, una persona jurídica va a comprar un bien inmueble a una persona natural, pero según el decreto legislativo 1049 dice que son entre personas naturales, ¿no? De acuerdo a la jurisdicción del notario? Y en este caso, si por ejemplo yo tengo mi empresa en el Callao y quiero comprar un bien inmueble de la empresa del Callao a una persona natural, y el tribunal, sí, ya el tribunal se ha pronunciado y dice que no procede. No. Justamente hoy día le hago una tacha en ese sentido, en sí. ese sentido. Por eso es necesario revisar pues la jurisprudencia registral en ese caso. Claro. Notario, ¿no? También, ahora, los notarios están supeditados pues a que también lleven el ejercicio de su función, ¿no? Correctamente. Entonces, ahí la ley 3313 incluso habla del cese del notario, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa referencia del notario. Doctor, la ley 3313 publicada el 26 de marzo. Así es, el 26 de marzo. Respecto al ámbito territorial, bajo sanción de nulidad, creo que dice, ¿no? Quiero ejemplo, mire, doctor, A ver, dice. hay una parte en el tercer párrafo del artículo 4 de la ley 3313, ámbito territorial, dice: cuando el acto de disposición o gravamen comprenda más de un inmueble ubicado en diferentes provincias. Esos son excepciones. O sea, si cuando yo tengo una casa acá en Lima y otra casa tengo en Chiclayo, el notario es competente, puede hacer la compra-venta de Chiclayo, de Lima, ¿no? O bien el notario de Lima puede venderla a ambas casas, o bien el de Chiclayo puede vender ambas casas, el de Lima y el de Chiclayo. Sí. Esas son excepciones. Incluso el decreto legislativo 1232 que ha modificado esa parte, ¿ya? También habla que en el caso de los cónsules ellos tienen competencia a nivel nacional, ¿no? Porque es un cónsul de personas que se encuentran en el extranjero. En el caso de que supongamos sea un acto de una escritura pública de una separación de patrimonios, si una casa está igual allá en Trujillo y otros también lo podrían hacer, ¿no? Porque no habría problema en ese supuesto. ¿Ya? ¿Sucesión intestada también, doctor? Sucesión intestada, ahí no hay. En la sucesión intestada, es el último lugar de fallecimiento. Claro, ahí está determinada la competencia por el Código Civil en sí, así que ahí no hay problema, ¿no? En el testamento, ahí sí lo pueden hacer en cualquier lugar, porque ahí no hay tampoco. No le vas a decir al viejito, trasládate hasta allá, ¿no? Pero en
en actos. Bueno, esa fue la crítica a esta ley 3313, ¿no? Que es un sobrecosto a las personas naturales, pues, y a la transferencia inmobiliaria. Ahora peor, pues, ¿no? En provincias, no todas las provincias cuentan con notarios. Y ahora los jueces de paz, por la ley de justicia de paz, también se restringen, ¿no? Ellos ya no pueden hacer transferencias de derechos de propiedad, se habla solo de transferencias de posesión, entonces también hay una referencia. Bueno, sigamos. Verificar la capacidad de los otorgantes y su representación, ¿no? Cosa que también el notario, cuando instrumenta, él tiene la función de también determinar la capacidad de las partes y su representación, pero muy aparte, acá ya le dice al registrador, por si acaso tú también puedes observar la referencia de la capacidad y la representación, ¿no? Cuando hay errores, se puede rectificar de oficio, errores materiales, y en los casos de resoluciones judiciales, ahí sí hay límites a la calificación, ¿no? El registrador, como le digo, no puede meterse al fondo del asunto, que ya lo determinó el juez, porque el único que tiene función jurisdiccional es el juez y no el registrador. Por su parte, el reglamento también pone, amparado en el principio de predictibilidad, ¿no? Ciertos límites a la calificación del registrador público. Dentro de ellos, el no formular nuevas observaciones a títulos observados y o liquidados. Pero como toda regla general, también tiene su excepción, que cuando hay una norma legal que se le pasó, pues, al registrador al momento seguro de liquidar, y él encuentra que no se contempló esa norma imperativa, ahí sí podrá hacerlo. Ahora, cuando en una nueva presentación el mismo título que fue observado o tachado por caducidad del asiento se hubiera saneado, en ese caso tampoco se puede realizar nuevas observaciones, salvo, bueno, la legalidad, ¿no? En la praxis registral se da mucho esto de los títulos tachados por caducidad que no son retirados por las partes, ¿no? Entonces, una especie de proteger al usuario de la predictibilidad, porque si él retira el título y lo vuelve a presentar, entonces vuelve a ser calificado todo lo que ya vio en primera instancia el registrador, y en todo caso el presentante lo que quiere es conservar el criterio de calificación, simplemente deja que el mismo título caduque, ¿no? Por el tiempo, una tacha procesal, y de ahí simplemente realiza una nueva presentación subsanando esas observaciones y haciendo referencia a que ese título se encuentre en custodia. La labor interna del registrador es notificar a mesa de partes para que le envíen el título tachado en custodia y complementarlo con la subsanación y continuar la calificación, ¿no? Y en este caso, pues, evita que surjan nuevas observaciones, como le digo siempre, supeditadas a la legalidad, ¿no? Igual sucede en segunda instancia. También se da las referencias que si una sala se ha pronunciado en un sentido, en ese caso el criterio queda establecido para la sala. Igual no se aplica cuando hay causales de tacha sustantiva o en todo caso alguna referencia de legalidad. Entonces, ¿cuándo no se aplican estas limitaciones de calificación? Acá lo tenemos. Causales de tacha sustantiva, o sea, cuando son insubsanables los títulos, ¿no? Cuando no se cumple con algún requisito legal o cuando surgen obstáculos de la partida. Entonces, por ahí se detectó una duplicidad y me cerraron la partida, ¿no? Surgió el obstáculo que primero seguro no había sido contemplado al momento de realizar la calificación. Doctor, una consulta, porque hay varias partidas que son repetidas. Como también, por ejemplo, en el caso, hoy día he tenido varios casos que
las personas buscan un nombre y le aparecen dos direcciones iguales. Y hay una que le aparece activa y una le aparece inactiva. O algunas veces le aparecen activas. Ya. Con el mismo nombre. A veces, mira, a veces fue ocasionado por una operación administrativa. Por ejemplo, los tomos, cuando empezaron pasaron los años, empezaron a deteriorarse. Entonces, ¿qué hizo la SUNAR? Pidió el trasladar los tomos a fichas. ¿Ya? Entonces ya se cerraron esos tomos y se crearon fichas. Algunos llegaron a correlacionar a ambos, otros no. Ahora, también hubieron fichas que estuvieron teniendo o tomos incluso que estuvieron llevando una vida normal y por ahí se detectó una duplicidad de partidas. Entonces la unidad registral ahora, ¿no?, ante la gerencia registral determinó el cierre de una de esas fichas. Entonces también quedaron la referencia de dos partidas diferentes, ya con la misma dirección. Entonces duplicidad por deterioro. A veces los inmuebles cambiaban de jurisdicción. Entonces las jurisdicciones, antes las fichas se numeraban según el distrito donde se encontraban. Entonces cuando había un cambio de jurisdicción se tenía que asignar otro número de ficha. Entonces se cerraba esa ficha y se aperturaba otra ficha. Y pasaba eso, ¿no? Otro caso podría darse cuando el registro predial se integra a la SUNAR. Entonces, antes, cuando estaban separados incluso, algunas personas querían pasar al registro predial para que SANEC, COFOPRE y sus predios y les salga más barato lo que es las inscripciones. Entonces pedían el cierre del CIR y pasaban al SAR con una solicitud. Lo llevaban todo internamente, todo el legajo al SAR para que tengan el RPU, que era separado de propiedad inmueble. Y viceversa también, ¿no? Algunas personas pedían que cierre el SAR y que pasen al CIR porque a veces los bancos no querían prestarle. Entonces también pasaba eso. Entonces cuando se integraron surgió ese problema, que había unos fichas y partidas y otros que tienen códigos de predio y ustedes van a ver 5 y un montón de números ahí internamente. Entonces también se da esas referencias. Entonces hubieron varias causas por las cuales se dieron esto. Y el problema viene en los índices, ¿no? Porque uno dice, yo solo he tenido una propiedad y acá me aparece tomo, me aparece ficha, me aparece partida, me aparece código de predio, qué cosa pasó acá, ¿no? Y todos refieren la misma dirección. Se puede dar esa referencia. A veces también las independizaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo tengo un departamento dentro de un edificio, pero yo conservo derechos y acciones con los pasajes comunes o lo que se llama derecho de participación de las zonas comunes. Entonces mi nombre está ligado en mi partida individual y a la vez está ligada también a mi partida matriz. O porque tengo una reserva de aires por ahí que en la azotea, ¿no?, que también me pertenece, entonces también está ligado. Y así hay referencia de varios supuestos que se dan eso. Lo que hay que hacer en esos supuestos es ver la causa simplemente, ¿no?, y determinar la causa que se dio. Y otros por errores administrativos, pues, o sea, el registrador cuando inscribió, no actualizó bien el índice, o a veces confiando en que el asistente puso bien el nombre, pues no, simplemente firmó y no verificó que el índice esté actualizado. Entonces todavía no se desliga el nombre de una partida que ya no le pertenece, donde él debería salir como inactivo y sin embargo sale como activo. También sea esos supuestos, ¿ya? Dígame. Una consulta. ¿Y por qué no se puede hacer una búsqueda a nivel nacional? Cuando se trata de una propiedad inmueble, hoy día me preguntaron, eso un usuario. Porque en caso de búsquedas muebles, en lo que es vehículos, sí se puede hacer a nivel nacional, ¿no? Claro. Propiedad inmueble no. Porque todavía no estamos integrados en nuestra base de datos, simplemente eso. Es algo operativo, sinceramente. Por ejemplo, también en un tiempo fue así el registro de sucesiones intestadas. Entonces, antes, por ejemplo, el Código Civil dice que uno debe inscribir la sucesión donde falleció y donde tiene sus inmuebles, donde tuvo sus inmuebles. Entonces, ¿qué pasaba antes?
la persona falleció en Lima y tenía propiedades en Arequipa, en Trujillo, etcétera, ¿no? Entonces inscribías la sucesión en Lima, después tenías que ir a inscribir la sucesión en Arequipa, en Trujillo, ¿no? Y en otros distritos. Y cada uno tenía sus inscripciones aparte, hasta que se da lo que se llama el índice nacional, ¿no? De sucesiones está así testamentos, ahora con nuevo reglamento. Entonces ahora ya es una base integrada de todo. Entonces no interesa pues ahora que solo lo hayas inscrito en Lima, y a nivel nacional ya tienen la información. Y es algo netamente operativo, pues. Entonces en el ámbito de las zonas registrales, como siempre han sido independientes por jurisdicciones, entonces las bases de datos han sido diferentes también. Lo ideal sería que se dé a nivel nacional, eso sería lo ideal, pero no se está dando. Y lo ideal sería que también yo pueda buscar por dirección, y no necesariamente por nombre, ¿no? Que también sería lo ideal, ¿no? Porque a mí me interesa saber quién es el propietario del frente, por ejemplo, ¿no? O de mi vecino, ¿ya? Pero bueno, son cosas operativas que poco a poco se van a ir superando, pues, ¿no? Cuando hablamos de plazos de calificación, por si acaso, son días hábiles, ¿ya? No días útiles ni naturales. ¿Qué diferencia hay entre días hábiles con días útiles? Digan, perdón. Días naturales. Todos los días, ¿no? Lunes a domingo, ¿no? ¿Hábiles o útiles? Útiles, ¿no? Días útiles son los días laborales, ¿no? Claro. Útiles. Y días hábiles son donde el diario ha funcionado recibiendo títulos, ¿ya? Por eso es. Puede ser que registros un sábado, ¿no? Aperture y preste orientación de copias simples, pero el diario no recibe títulos. Entonces no se considera días hábiles, ¿ya? Entonces donde el diario haya funcionado recibiendo títulos. Ahora peor todavía, ahora tenemos un diario nacional, ¿no? Tenemos una numeración a nivel nacional. Y los ingresos de títulos por internet también son quizá algo que determina un poco la referencia de la prioridad, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Entonces ya con las modificaciones del nuevo reglamento ya se va a establecer pues las horas específicas, y los títulos que se hayan presentado fuera de esas horas ya no van a tener relevancia. Entonces cuando el reglamento, como le digo, habla de plazos, siempre tiene que tener referencia que son días hábiles, es decir, donde el diario ha funcionado recibiendo títulos, ¿no? Entonces dice, yo presento mi título, por ejemplo, hoy día jueves. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo de calificación? Desde hoy día, desde el día siguiente, ¿ya? El día hábil siguiente, y ahí se cuentan los plazos. Entonces, si hoy día presento mi título, contamos viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el otro lunes todavía, ¿no? El otro lunes, ahí recién yo puedo hacer mi reclamo que no se ha contemplado los 7 días de calificación, ¿no? Doctor, ¿y se cuenta el séptimo día? Sí. Claro, sí, hasta el séptimo día, hasta las 12 de la noche, que a veces algunos colegas se quedan trabajando, ¿no? Entonces, como que si es el viernes ya sería para el lunes, que decimos en el público. Claro, para el lunes, porque lo puedes sacar en el día. ¿En la práctica se aplica eso? En la práctica se aplica. En la práctica incluso se da a veces días menores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, las rectificaciones de errores que se dan en 3 días, las compraventas simples también, ¿no? ¿Esos son para todo tipo de trámites que tú le publicas, todo tipo? Sí, días? claro, todo tipo. Lo malo es que en la actualidad lo tenemos generalizado, pero el reglamento da una salvedad, te dice, cuando son títulos extensos o complejos o haya otra causa justificada. ¿Qué es un título extenso? ¿No? Por ejemplo, a veces se presentan
por ejemplo, un reglamento interno de un complejo habitacional. Entonces ahí tenemos 2000 partidas. Entonces no le vamos a pedir pues que dentro de los 7 días se examine todo eso, ¿no? O complejos, ¿no? Dentro de un título existen más de 10 actos y hay que calificar la legalidad de uno por uno, ¿no? Por más que no sea extenso, pero es un título complejo. Otras causas justificadas podrían darse, por ejemplo, hay títulos que necesitan los informes catastrales previamente, ¿no? Entonces, internamente se envía a catastro y hay que esperar el informe de catastro para poderse determinar, ¿no? Entonces, hay que ver también que estos días es el plazo general, pero hay días que se demora más, pues, ¿no? Y seguro esos son los reclamos día a día, ¿no? Ya pasaron los 7 días, ¿qué ha pasado, no? Lo que pasa es que yo creo que las personas mucho confunden la calificación con la inscripción, porque tengo entendido que son 7 días para calificar, pero la inscripción te puede durar casi un mes, creo, o menos. Claro. Lo que pasa es que dentro de los 7 días que comprende la calificación puede haber una calificación positiva o una calificación negativa, ¿no? Una positiva podría ser una inscripción o una liquidación de pago de mayor derecho. Y una negativa, una observación, una tacha sustantiva, ¿no? Entonces ahí hay que hacer referencia a que la calificación puede salir en tal, o sea, con diferentes resultados. La cosa es que se dé dentro de los días, que es lo ideal, pues, ¿no? Y los reingresos, días abreviados, ¿no? 5 días, porque ya el registrador ya conoce el título, en todo caso solo hay que ver las subsanaciones nomás. Los errores que comete el registrador, errores materiales, en el mismo día o dentro de los 3 días. Y las subsanaciones se dan hasta el 6º día anterior del vencimiento del plazo, ¿no? Comúnmente el plazo de vigencia son 35 días hábiles. Entonces ese es el plazo de vigencia general. Puede ser prorrogado cuando, por ejemplo, el registrador observa. Entonces, cuando observa el registrador, automáticamente se prorroga 25 días adicionales, ¿no? Ahora, por causas generales también el gerente puede incidir en prorrogar los títulos. Por ejemplo, se cayó el sistema, supongamos, ¿no? Entonces no hubo posibilidad que el registrador pueda inscribir o calificar en esos días. Entonces va a ampliarlo. O en todo caso, el Estado declaró pues un día feriado donde no estaba programado, ¿no? Por un acontecimiento X, ya, entonces también se prorrogan aspectos generales como ahora. Y bueno, la observación básicamente es cuando hay defectos subsanables, ¿no? El registrador lo que busca simplemente es dar claridad al acto derecho. Como le digo, es un filtro para inscribir solo actos o negocios jurídicos válidos, ¿no? Que no tengan causa de nulidad ni anulabilidad. Entonces, dentro de ellos, el registrador puede decir aclara, puede decir adjunta tal otro documento, ¿no? O puede pedir, sin embargo, bueno, págame el derecho mínimo de calificación y hacer referencia de algunas deficiencias del título que necesitan ser aclaradas para otorgar claridad al título. Los actos previos también son innovaciones que se ha traído en el ámbito registral, ¿no? Donde el acto puede ser válido, pero en todo caso falta realizar un acto necesario para poder inscribir ese instrumento público válido, ¿no? La liquidación. ¿Qué es la liquidación? Como le digo, el registrador también, su función es ver los derechos o los pagos registrales, ¿no? Y el monto de liquidación comprende 2 aspectos: el pago de calificación y el pago de inscripción propiamente dicho, ¿ya? Entonces, cuando le liquidan el título, al momento de ingresar los registros, le van a pedir el pago total de calificación. Y cuando ya pasa por el filtro de calificación, el registrador lo puede liquidar con la liquidación definitiva. Y acá hay supuestos de tachas sustantivas, ¿no? Las tachas sustantivas ya están normados en el artículo 42, 36 del reglamento, y básicamente son cuando son actos que
no son inscribibles o no hay competencia de la oficina registral, ¿no? La partida se encuentra cerrada, el acto de derecho no preexiste al asiento de presentación. Entonces, la prioridad preferente también hace referencia a que todo acto o derecho que se haya presentado el día que se presentó, por más que demore 1 mes, 2 meses o más, los efectos se retrotraen a la hora y fecha de presentación, ¿ya? También es principio de prioridad preferente. Otro aspecto del principio de prioridad preferente. Los efectos se retrotraen a la fecha y hora de presentación. Por eso es que se da pie que cuando hay defectos uno pueda solicitar las anotaciones preventivas. O los jueces o los notarios también puedan disponer anotaciones provisionales. Por ejemplo, en el ámbito judicial, las medidas cautelares, ¿no? Entonces, si yo voy a buscar una prescripción adquisitiva de dominio, antes que cambie el titular, solicito al juez, ¿sabes qué? Anótame la demanda, ¿no? De prescripción. Por si el titular cambia o en todo caso transfiere, no interesa, porque los efectos de la sentencia se retrotraen a la fecha y hora de presentación de la anotación preventiva, ¿no? O de la medida cautelar. Un embargo también por eso, ¿no? Antes que cambie de titular, se dispone una medida de embargo. Entonces, en la ejecución ya no interesa que haya cambiado de titular, ya está advertido que había esa medida de embargo. Igual se da en el ámbito de los procesos no contenciosos a nivel notarial, ¿no? Prescripciones adquisitivas notariales, rectificaciones, etcétera, ¿no? La idea es que, como se va a dar esta retroprioridad a la fecha del asiento de presentación, lo que sí se va a exigir es que el acto o derecho, o sea, título material, ¿no? Debe ser antes del asiento de presentación, no después. La tacha por falsedad documentaria también es otro de los aspectos innovativos de las tachas sustantivas. Las tachas por falta de presentación de planos por actos de independización, ¿no? Ahora, la suspensión del plazo. Cuando ustedes vean suspensión del plazo, significa que el tiempo quedó paralizado para ese título, ¿no? Y no corre la vigencia del asiento de presentación, ¿no? Principio de prioridad excluyente, ¿no? Hay un título incompatible presentado con fecha anterior, entonces me excluye el mío. Yo tengo que esperar ahí hasta que se inscriba o caduque la vigencia del asiento de presentación del título anterior. Ya seguro los que día a día estamos en el ámbito de calificación o de inscripción, vemos que hay muchas partidas antiguas que necesitan ser reconstruidas, ¿no? Entonces a veces en tomos, en fichas, se da estos supuestos y es todo un trámite administrativo con publicaciones y demás, ¿no? Para reconstruir o para reproducir en todo caso. Por ejemplo, cuando uno califica, hay 2 ítems. Entonces, muchas veces el registrador dice, hay un título incompatible anterior y debería poner el ítem solo suspensión para que cuando el anterior se inscriba, el título retorne automáticamente al registrador. Pero a veces están tan juntos esos ítems o habrá fallas del sistema que ponen suspensión con observación y es un problema que se genera a nivel registral, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario dice, bueno, el registrador me está comunicando que acá hay un título anterior en trámite. Y bueno, voy a tener que esperar que ese título se inscriba o no. Y de pronto espero y después me viene una tacha por caducidad. Dice, mi título ya caducó. Oye, ¿pero qué pasó? ¿No? Lo que pasa es que, le comunican, lo que pasa es que no subsanaste.
Pero ¿qué voy a subsanar si es un título anterior que estaba en trámite, ¿no? Entonces se genera una problemática. Entonces cuando ustedes vean esas referencias que digan, hay un título anterior y por eso se suspende la vigencia del asiento de presentación, hay que estar vigilantes haciendo seguimiento del título anterior para ver que cuando se inscriba ya se pueda empezar a calificar su título, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo hacen? Con un seguimiento por el número de título anterior, porque cuando salen esas esquelas de observación le hacen referencia a cuál es el número de título. Entonces, por una hoja de trámite o apersonándose directamente al registrador, ¿no? Por una entrevista uno le puede decir, señor registrador, ese obstáculo ya se superó, ya. Usted active nuevamente el título y empiece a inscribirlo, ¿no? Entonces, a veces sí se da que el registrador dice, queda suspendido porque hay un título anterior incompatible, pero aparte tienes que subsanar con una escritura aclaratoria. ¿Qué hago en ese caso? Simplemente elaboro la escritura aclaratoria, voy a mesa de partes y reingreso el título. El encargado de mesa de partes debe recibirme esa escritura aclaratoria, pero él no lo va a derivar al registrador, lo va a conservar ahí. Cuando ya se levante la suspensión, automáticamente ya lo puede llevar al registrador, ¿no? Así se ahorra tiempo que no se esté nuevamente observando y esperando la subsanación. El reglamento de la ley 3313 ha sacado también la referencia de la suspensión cuando hay consultas. Entonces, tanto el registrador cuando advierte por ahí la referencia de un usuario que dice que le han suplantado su identidad o en todo caso es documento falso, él va a tener que suspender la vigencia de la cinta de presentación. Y los vocales van a tener que prorrogar el título por 20 días hábiles. Esto es lo que les hice referencia de la suspensión y luego la segunda instancia, pues. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Cuándo se habla de un poder fuera de registro? Ah, ya. Eso se da en el ámbito notarial. En el ámbito notarial hay instrumentos protocolares e instrumentos extraprotocolares. ¿Qué significan los protocolares? Son cuando el notario conserva el original en su protocolo, o sea, en su archivo, ¿no? Dentro de sus documentos internos. Y los extraprotocolares son cuando el notario formaliza el acto y te devuelve el acto formalizado. Entonces, en los poderes uno puede pedir en ese sentido, ¿no? Quiero que este documento esté por escritura pública, protocolar o simplemente un acta, ¿no? Y ahí simplemente te lo dan fuera de registros. Esos poderes también pueden ser conforme, por ejemplo, cuando son poderes para cobros, ¿no? Está un poco tasado ahí, ¿no? Entonces a veces te piden poderes por escritura pública, a veces poderes fuera de registros, o a veces simplemente poderes con firmas legalizadas, y los notarios pueden hacer eso. No hay referencia en ese sentido, ¿ya? El poder fuera de registro tiene una caducidad, ¿no? Así es, también. Claro, siempre se conserva el poder por escritura pública. Y el poder cuando está inscrito, por ejemplo, en registros, lo que uno puede pedir es una vigencia de poder, ¿no? Esa es la referencia. Ahora, por ejemplo, en el ámbito de poderes también hay una problemática que se da, ¿no? Porque puede ser que el registrador vea el poder que no ha sido revocado, pero la persona que otorgó el poder falleció. ¿Ese poder estaría vigente? No, porque ya no está representando a nadie, la persona ya se extinguió, pues, ¿no? En ese sentido no. Y una persona que ya no existe, entonces el representante ya no representa a nadie, ¿no? En ese sentido, pero sin embargo en el ámbito registral puede hacer que salga una vigencia porque no ha sido revocado, ¿no? Entonces,
el registrador de publicidad o el certificador ahí tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces hay que ver mejor la RENIEC para ver su estado, si ya determina que ha fallecido o no. Aunque respecto a cuando son revocatorios de poder, lo que lo obligan al notario, en este caso, supongamos si se ha hecho una notaría distinta a la va a revocar, en este caso obligan al notario que mande un oficio, comunique, ¿no? Al notario Claro. que se está revocando ese poder. Sí. De conocimiento. Sí, es necesario eso, ¿no? Ahora también puede ser que el poder no haya sido inscrito y yo quiera revocar ese poder, supongamos. Entonces también se da esa facultad, se puede inscribir. Entonces ahí se inscribe simultáneamente, ingresa el poder e ingresa su revocatoria a la vez, para dar publicidad que por si acaso ese poder ya no está vigente, ¿no? Porque hay personas que otorgan poder, después lo revocan, pero como nunca se dio publicidad, esa persona con el poder puede juntarlo en un instrumento sorprendiendo al notario, sorprendiendo al registrador, ¿no? Que todavía tiene el poder vigente. En el caso, por ejemplo, si es un poder para trámites judiciales, como a veces los abogados dicen que no es necesario inscribirse en el registro Así público. es, no es necesario. En el caso de que esté en su registro del notario, en sus escrituras públicas, y si yo quiero revocarlo ese poder en otra notaría, solamente envía notaría nada más. Sí, claro. Porque no hay nada. Por eso, pero para darle publicidad, tú lo que puedes hacer es eso, pedir el parte del poder y pedir la revocatoria y con eso ingresar ambos a la vez. Entonces ahí se inscribe la revocatoria. ¿Eh? Y la diferencia o lo que ha cambiado en la segunda instancia en cuanto a los requisitos de admisibilidad es que en la actualidad ya no se paga tasas registrales por apelación, ¿no? Y esto se dio por una referencia de un expediente donde estaban cobrando la entidad administrativa por el derecho de apelación, pero se declaró inconstitucional, ¿no? Considerando que la segunda instancia en el mismo ámbito administrativo es un solo trámite que continúa nomás y no tendría por qué tener pagos diferenciados. El registrador, uno hay que derivar la apelación al registrador que expidió la observación, la liquidación, la tacha, y él tiene la necesidad de remitirlo al tribunal registral, ¿no? Anotando esto en la partida registral. Nosotros como apelantes tenemos derecho a hacer una defensa no solo por escrito, sino personalmente, pidiendo un informe oral en presencia de los vocales para que ellos puedan determinar la posición, ¿no?, interpretativa de una observación. Y los vocales en la actualidad ya se les ha puesto un plazo de 30 días que puede ser prorrogado por causas justificadas, pero un plazo ya para poderse pronunciar en los mismos. Ahora, ¿qué hace el tribunal? Muchas veces confirma la observación. En este caso quiere decir que está de acuerdo con el criterio de calificación del registrador en primera instancia, ¿no? Otra vez se lo revoca. Cuando revoca, puede revocar total o parcialmente. Cuando revoca totalmente, lo más probable es que disponga la inscripción. Y cuando sea parcial, hay algo que subsanar todavía, ¿no? La improcedencia o inadmisibilidad de la apelación no necesariamente hace que el asiento se extinga, porque puede ser que por causas de fondo el notario te declare improcedente un acto rogado, pero uno tiene derecho a ir al proceso. Cuando se acaban las instancias administrativas, ¿dónde va uno? Al contencioso administrativo, ¿no? En la vía judicial. Y en ese caso el Poder Judicial ya viene y ordena pues al registrador que inscriba. En el ámbito de segunda instancia cabe el desistimiento, por si acaso, ¿ya? Entonces, yo cuando apelo puedo desistirme del recurso o puedo resistirme de la rogatoria. Si me desisto del recurso,
simplemente regresa a que el registrador vuelva a calificar el título, y en este caso se prorroga por 20 días adicionales el plazo de vigencia del asiento de presentación. ¿Hasta qué día yo podría apelar? Hasta el último día, por si acaso, del procedimiento registral. A pesar que ya pasaron los 6 días que yo tenía para subsanar, ¿no? Sino que, por ejemplo, el día de hoy se vence la vigencia del asiento de presentación, hoy día mismo apelo. Y en todo caso, la segunda instancia va a calificar el procedimiento, ¿no? Y ahí, si yo me desisto, se prorroga por 20 días adicionales el plazo de vigencia. Ahora también a los registradores le ofrecen plazos que son cortos cuando ya ha habido un pronunciamiento del tribunal registral, ¿no? Para que no lo piensen mucho y escriban nomás, porque ya en todo caso se ha ordenado la inscripción. Se dice 2 días el registrador desde que se emite la resolución o que le hacen llegar la resolución del tribunal registral, y 10 días si el título es complejo, ¿no? En el día para liquidar, y el usuario tiene 10 días en todo caso para pagar. Y en las observaciones, ¿no? Hay que sacarlo también el día, y tiene 15 días el usuario para levantar las operaciones. ¿Cabe una segunda apelación? Sí cabe una segunda apelación en el ámbito registral, ¿no? Entonces, si el tribunal advierte que los documentos, o sea, si el registrador advierte que el tribunal le confirma sus observaciones, pero el usuario no subsanó todas ellas, en ese caso puede volver a observar, y en todo caso cabe, con la subsanación de los documentos subsanados, el usuario puede apelar nuevamente diciendo que esos documentos sí subsanaban sus observaciones. Pero acá ya es un trámite menor, ¿no? Solo de 5 días para que pueda, en todo caso, notificar el mismo. Y 15 días para resolver la apelación por parte del tribunal registral. La vigencia del asiento de presentación se mantiene, por si acaso, o sea, todavía sigue corriendo vigencia a pesar que el tribunal determine la inadmisibilidad o improcedencia del recurso. Solo cuando la improcedencia es por causal que ya culminó el plazo de vigencia de presentación, ahí sí no se mantiene vigente. Entonces ahí no cabe ni el contencioso administrativo, porque el tribunal al final no revisó nada. Pero en el caso que sí sea sobre un aspecto de fondo y cabe el proceso contencioso administrativo, el plazo se mantiene vigente incluso 15 días después del plazo para poder interponer el proceso contencioso administrativo. ¿Y cuál es el término de interponer un proceso contencioso administrativo en la actualidad? ¿Se acuerdan? O sea, cuando la instancia administrativa se agotó, ¿qué plazo yo tengo para interponer el proceso contencioso administrativo? 3 meses, ¿no? 3 meses, y a eso hay que agregarle los 15 días adicionales. Y estamos hablando de días hábiles, ¿no? La demanda interpuesta en el proceso contencioso administrativo va a tener efectos incluso desde la presentación del título, cuando está ligada al mismo, ¿ya? Y por último, las tasas registrales, ¿no? Los pagos que hago. Hago pagos por calificación, que comprende presentación, calificación y búsqueda de antecedentes. Y hago pagos por inscripción, que comprende ya la incorporación del acto de derecho en el registro, ¿no? Cuando se expiden certificados o manifestaciones. Por ejemplo, los embargos, cuando lo determinan las entidades administrativas, el SAT, ¿no?
no me cobran, o sea, por presentar el embargo. Pero cuando yo quiero pedir la cancelación, me cobran la anotación del embargo y aparte me cobran la cancelación, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando se orienta sobre eso. Cuando van a levantar, ustedes tienen que ahí adjuntar que por si acaso acá le van a cobrar también por el embargo que no se cobró en su oportunidad. Y bueno, el fin del procedimiento registral es la inscripción. Claro, o sea, mira, una entidad administrativa te puede embargar. Entonces, ¿qué hace el ejecutor coactivo? Envía un oficio de registros y en este caso el subgerente de mesa de partes lo va a derivar para que sea ingresado por el diario. El registrador va a calificar ese embargo y lo va a inscribir sin cobrar ninguna tasa registral. Pero cuando venga la cancelación del embargo ya por parte del administrado, ¿no?, que obtuvo su resolución de cancelación, entonces el registrador va a cobrar por el embargo y va a cobrar el levantamiento a la vez, o sea, 2 tasas va a cobrar aparte, ¿ya? Uno como persona natural y el otro, ya no como el ejecutor coactivo, sino la persona a la cual se le tenía que pagar ese embargo. Sí, o sea, de todas maneras el registrador va a liquidar, que lo pague el interesado o lo paguen por intermedio de la administración, no interesa, pero sí lo van a liquidar esos títulos. Entonces no es solo presentarlo nomás, ¿no? Entonces, como hemos dicho, lo que se publicita es el acto o derecho jurídico, ¿no?, que debe ser válido. Como también lo habíamos explicado, con la modificación del artículo 2014, las inscripciones no convalidan, no son convalidantes de actos nulos o anulables. Nuestro sistema es un sistema de inscripción. Extraemos, ¿no?, la parte relevante, los datos relevantes, para que terceros tomen conocimiento y puedan contratar. Y la anotación de inscripción va acompañado al asiento, ¿no?, que es una referencia de dónde consta inscrito ese acto de derecho, en qué partida, en qué asiento, para que tomen conocimiento de esas inscripciones y puedan sacar la publicidad formal, ¿no? Por el principio de rogación, yo pido que se inscriba un acto. Puedo también pedir que se reserve un acto cuando es separable, o puedo desistirme de los actos de inscripción, ¿no? Desistimiento total de rogatoria, en este caso, da fin al procedimiento registral. En los casos de desistimiento de procesos civiles, ya saben, tiene que desistirse la persona a favor o que ha tenido el derecho obtenido en esa resolución judicial. Y el desistimiento puede ser total, que es la tacha, ¿no?, o parcial de algún acto que no deseo inscribir. Siempre que sean actos separables, acuérdense, ¿ya? En la actualidad, cuando uno pide un desistimiento, tiene que ir a un fedatario para que certifique su firma, ¿no? Pero el notario público, ¿ante quién recurre? El notario público no recurre ante nadie porque él ya goza de fe pública, entonces basta que él firme nomás. Ahí sí no va ni a fedatario ni a nadie, ¿no? Su dependiente, si lo presenta, ahí sí tiene que tener con la firma legalizada por él, o en todo caso lo derivan a un fedatario, ¿no? Por ejemplo, un caso se presentó donde pidieron una tacha con firma certificada por fedatario y el registrador tachó el título, pero la solicitud era falsa, de desistimiento. Y eso conllevó a que el título sea devuelto, incluso entregado, ¿no? En la actualidad, ahora los fedatarios también pasan, ¿no?, la identificación biométrica
Y en todo caso, eso debe acompañarse de la solicitud de tacha para que el registrador pueda determinar. Muy aparte, el registrador también determina la autenticidad de esa documentación, ¿no? Y en estos casos, cuando se prueba, bueno, ya hay una modificación del reglamento. Cuando va a suceder estos casos, simplemente el título se reactiva porque se considera que con un documento falso no se puede dar por finalizado el trámite administrativo. Entonces, ¿cuándo concluye el procedimiento? Con la inscripción, que se puede dar dentro de los 7 primeros días o dentro del plazo de vigencia. Caducidad del plazo de vigencia del asiento de presentación. ¿Cuánto dura? 35 días hábiles. Prorrogables por 25 días adicionales. Y por causa justificante, incluso el gerente puede prorrogarlo 60 días más. O sea, 120 días hábiles puede durar como plazo máximo la vigencia del asiento de presentación. Por el principio de rogación, en cualquier momento yo puedo desistirme totalmente del procedimiento y con ello también se concluye. No hay que considerar que se ha concluido el procedimiento registral cuando me tachan sustantivamente, porque yo puedo apelar o recurrir ante segunda instancia. Tampoco por presentación de copias simples, también lo puedo recurrir, ni tampoco por falsedad documentaria. Ahí todavía se mantiene vigente el plazo de vigencia del asiento de presentación. Entonces, con eso concluimos ya la parte procedimental o administrativa de nuestro procedimiento registral. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Cuánto dura el plazo de vigencia del asiento de presentación? 35 días hábiles. ¿Ya? Días hábiles. Prorrogable por 25 días adicionales. ¿Ya? Y el gerente puede prorrogarlo hasta 60 días adicionales más. ¿Ya? La suspensión hace que se compute en el plazo de vigencia de presentación. No. ¿Ya? La suspensión no hace que corra el plazo de vigencia de presentación. ¿Cuántas instancias hay en el ámbito registral? 2 instancias, ¿no? Agotada la segunda instancia, ¿qué hago? Me voy al proceso contencioso administrativo, vía judicial, ¿no? Ya. Entonces, por ahí terminamos hoy día y hemos visto plazos, términos y procedimiento, ¿eh? Y después vamos a ver la publicidad, ¿no? Porque hay un nuevo reglamento de publicidad, ¿no? Y eso es lo último que ha habido en innovaciones del procedimiento registral. Entonces, hasta la próxima clase. Gracias.